tarde. Sabemos y entendemos en este día que nuestro Dios es un Dios de familia, ¿cierto? Cuando Dios crea al hombre, le dice a Adán y Eva que deben de multiplicarse. Y el deseo de Dios es habitar en medio de la familia. Cuando Dios va a destruir el mundo entero, porque la maldad ha sido muy grande, entonces escoge una familia, escoge la familia de Noé. Por causa de Noé, dice la palabra del Señor, que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Entonces, ¿cuándo? Vamos acá, hermanos. Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que entender que Dios está buscando esas cabezas de familia para bendecir su familia, para alcanzar su familia. Y nos enseña también que escogió a Abraham y a Sara y la constituye como el padre de la fe. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a irnos al libro de Josué, al capítulo 2. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy especial respecto también a la familia, respecto a los hijos. El jueves hablábamos de que el Señor, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros le entregamos nuestra debilidad al Señor y le decimos, Señor, ayúdame, no puedo mis fuerzas, el poder de Dios viene sobre nosotros para ayudarnos, para el Espíritu Santo intercede al Padre por nuestras debilidades. Así es que hoy vamos a ver algo muy especial y vamos a estar leyendo en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el 11. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido aquí y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, leamos juntos, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Gloria a Dios por su palabra, amén. Pueden tomar asiento. Alabamos la presencia del Señor, damos gloria a Dios por ello. Normalmente recuerdo que se decía cuando yo estaba pequeña, bueno, un poquito hace ratillo, ¿verdad?, que nunca faltaba una oveja negra en una familia, ¿verdad? Alguien salía chueco, alguien cogía un camino que no. Y aquí nos está hablando de una mujer ramera, una mujer prostituta. Estos hombres, estos espías que Josué envía, deciden ir a esta casa que estaba en el muro. Y esta mujer, bueno, se relacionaba con muchas personas y estaba enterada del caminar del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que ella comienza diciéndoles, versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar, y estaba al día con las noticias, ¿verdad? Seguro le llegaba la extra a la puerta, yo me imagino, ¿verdad? Y sabía todo el recorrido del pueblo de Dios. ¿Sabe usted que el mundo tiene los ojos puestos en la iglesia del Señor? Los vecinos tienen los ojos puestos en el vecino que es creyente. El compañero de trabajo o la compañera o los compañeros de trabajo están observándonos. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 12 que hay multitud de testigos a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces esta señora estaba bien informada, y aquí le hace saber, hemos oído que Jehová hizo secar, o sea, te traía toda la trayectoria, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Pero ella hace una declaración ahí muy personal. Por eso es importante, mis hermanos, el testimonio que estemos dando a los ojos del mundo, a los ojos de aquellos que nos conocen alrededor, que nos están mirando. ¿Por qué? Porque ellos van a creer, muchos van a creer en Dios. No porque les dejemos un tratado que es muy importante, no porque toquemos la puerta y le hablemos de Cristo, sino porque está viendo en cada uno de nosotros a un Cristo vivo, a un Dios que transforma, que liberta, a un Dios que hace señales, prodigios y milagros. Y ese es nuestro Dios. Ahora, cuando ella termina de hablar con ellos, dice, porque Jehová, vuestro Dios, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es una declaración de ella, de una mujer ramera, de una mujer prostituta, de una mujer rechazada, de una mujer aborrecida. Y, ¿por qué no?, siendo tal vez la oveja negra de su familia, la familia la veía de lejos. Ella está habitando en el muro de la ciudad, y ahí pues se da cuenta de muchísimas cosas, pero en medio de ello ella comienza a oír de Jehová de los ejércitos, del pueblo de Dios, del avance que está llevando, de los testimonios que están saliendo de en medio de ellos, y ella comienza a creer en su corazón. No fue casualidad que los que iban de espías se refugiaran en esa casa. Algunos, bueno, mal pensados estarían diciendo, bueno, porque era la ramera, pero era un propósito de Dios, porque Dios había preparado el corazón de aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer que todo el mundo la miraba con cierto estigma. Entonces, ella, con una actitud que no esperábamos, decide esconder a los espías de manos de aquel rey que los manda a buscar para matarlos.
los pone en el terrado, dice que donde guardaba el lino, posiblemente ella tejía y hacía cosas, era una emprendedora también, ¿verdad? Y entonces los esconde ahí. Y cuando llegan ellos los desvía, los manda a los que están persiguiéndoles afuera. Y en el versículo 8 viene al corazón de esta mujer algo muy grande, algo maravilloso. Y veamos el corazón de esta mujer. Dice, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y comienza a hablar con ellos y a decirles: yo sé quiénes son, yo sé quién es su Dios, yo sé quiénes son ustedes. Y ella sube y en el corazón lleva a hacer un negocio, un pacto con esta gente. Y les dice en el versículo 11, dice en el 12, comienza a hacer una súplica a aquellos hombres que representan no a un pueblo, sino al Dios de los ejércitos. Cuando un siervo de Dios labora en la casa de Dios o le sirve a Dios, representa al Dios de los ejércitos. Representamos al Señor. Yo estoy aquí en el nombre del Señor y la palabra que estoy hablando no es la mía, es la de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella le dice: os ruego, pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Ahora vuelvo a decir, ella era posiblemente la oveja negra de la casa. Posiblemente sus padres no querían saber mucho de ella. Pero en el corazón de esta mujer estaba un amor genuino por sus padres, por su familia. Aún siendo una mujer rechazada, aún siendo una mujer despreciada por muchos y muy amada por otros, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que ella comienza a hacerle un ruego. Un ruego tiene que ver con una oración, con una súplica, con un clamor, con un pedido especial. Y le dice: os ruego, pues ahora, que así como yo hice misericordia con ustedes, que los escondí de manos de este rey, que los iba a matar porque ya se dieron cuenta que ustedes estaban aquí, ahora ustedes tengan misericordia conmigo. Y es que Dios nos llama, hermanos, así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, así hagamos nosotros con los demás. Amén. Dios nos llama, dice: misericordia quiero más que todo sacrificio. Ahora Dios nos revela el corazón. Dios nos revela el corazón de esta mujer. Sabe, dice, sabemos que Dios, dice, porque sabemos que Dios les ha dado ya esta tierra. Pero yo quiero clamar hoy por mis padres. Yo quiero hoy misericordia por mi familia. Veamos ahí. Dice la palabra del Señor, el versículo 13. Dice: que salvares la familia, la vida de mis padres, de mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que tiene, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ese es el corazón de un cristiano, de un nacido de nuevo, que entiende que el amor de Dios nos lleva a ejercer misericordia. Quizás ella dijera: no puedo pensar en mi papá porque no puedo llegar a la casa, mis hermanos me aborrecen, mis sobrinos también, escapa por tu vida, que me salven a mí, ¿verdad? Nada más. No, pero su corazón va más allá. Su corazón comienza a pensar no solamente en sí misma. Además, en ese momento ni siquiera está intercediendo por ella. Está intercediendo por su generación. Está intercediendo por sus hijos, no habla de hijos. A pesar de que en esos lugares las mujeres tienen hijos muy jóvenes, ¿verdad? Parece que ella fuera joven también. Y entonces se acuerda de papá
de mamá, de los hermanos, de los sobrinos, de la familia. Salva a mi familia. Que escapen de mi familia. Van a destruir todo esto. Señor, ten misericordia de mi familia. De aquellos que te conocen y de aquellos que no te conocen. ¿Por qué? Porque el corazón de esta mujer ya había creído en el Dios del pueblo de Israel. Ella sabía quién era el Dios de los hebreos. Así como hoy usted y yo sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos que ese Dios, la mano del Señor no se ha cortado para redimir a aquellos que están afuera. Aquellos que están lejos. Es más, aquellos que ni siquiera han pensado en venir a los pies de Cristo. Ella comienza y le dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Como pueblo de Dios, siempre debemos de acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha librado el Señor. ¿Quiénes somos ahora? No somos lo que somos por nosotros mismos. Quizás usted y yo pudiéramos haber sido las ovejas negras de la casa también. Quizás han habido cosas en nuestras vidas que cuando nos acordamos nos avergonzamos. Pero hemos vuelto nuestra mirada a nuestro Dios, que ha tenido gran misericordia de nosotros, y por su misericordia vamos caminando de la mano de Él. Amén. Entonces, ellos le dicen en el versículo 15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Aquella ventana daba hacia afuera del muro de la ciudad de Jericó. Y entonces ella dice, no pueden salir por la puerta porque pueden estar esperándolos. Tiene una puerta que da hacia afuera, una ventana que da hacia afuera, porque todas las ventanas miran hacia afuera, ¿verdad que sí? Ok, nos quedamos ahí con la palabra ventana, que es muy importante en este mensaje. Dice la palabra del Señor que los desciende porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ok, ella los desciende y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días. Les da toda una estrategia a los hijos del rey, a los siervos que fueron, porque Dios usa aún a personas inconversas para bendecirte y para hablarte, para enseñarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dice en su palabra que aún a través de las piedras Él nos hablará. Y ella es una mujer que tiene un corazón abierto. No olvidemos que es una mujer que los demás se cuidan, pero viene a ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ella, bien informada, como usted y yo debemos de estar bien informados del caminar en Cristo, del mover de Dios, de los testimonios de lo que Dios hace, más que de las noticias malas, a través de todo lo que el enemigo está haciendo afuera. Debemos de estar más informados de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Exaltamos y hablamos de las últimas noticias. ¡Qué barbaridad! Estamos viviendo tiempos terribles, pero no estamos viendo la gloria de Dios. No estamos viendo los cuidados de Dios. No estamos viendo la protección de Dios. No estamos viendo que Dios todos los días nos bendice y que todos los días nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Démosle la gloria al Señor. Démosle la gloria al Señor. Aleluya, aleluya. A Él sea toda la gloria y la honra. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado, porque los comprometió, ¿verdad? Así como yo he hecho misericordia, yo quiero que hagas misericordia. ¿Con quiénes?
con mis papás, con mis hermanos, y no solamente con ellos, con todo lo que tenían. O sea, que no se quede ni la escoba ahí, ¿verdad? Porque ella quería la protección sobre toda su generación. ¿Cuántos quieren la protección de Dios sobre toda su generación? La bendición de Dios sobre toda su familia. Amén. Aún sobre aquellos que hoy estamos viendo y decimos, ¿qué se va a convertir esta? ¿Qué se va a convertir aquel? ¿Verdad? Míralo dónde anda. Pero ¿sabe qué? Ellos están atentos a lo que Dios está haciendo en tu vida. Esta semana nos visitó un hijo que había cortado la relación con nosotros. Hace más de un año me mandó un WhatsApp y me dijo, mamá, no quiero saber nada de usted hasta después de muerta. Esto sí nos vemos. Fue duro, pero igualmente seguimos orando por él. Seguimos clamando por él. Y esta semana vino a Costa Rica. Nosotros fuimos a Estados Unidos y no lo pudimos ver. Pero vino a Costa Rica. Vino a pasear una familia por aquí de gringos. Y se le ocurrió llegar a la casa. Obviamente, su papá y yo nos alegramos tremendamente. Lo recibimos con mucho cariño, sin ningún reproche. Y comenzó a hacernos preguntas muy fundamentales. Papá, ¿cómo hizo usted para dejar de tomar? ¿Es que usted hoy es un hombre diferente al hombre que yo conocí? Y entonces el papá le dijo, bueno, eso lo hizo Dios. Y le dio testimonio de su conversión, cómo Dios lo había librado de licor y de todas las cosas que él tenía. Y mamá, ¿cómo hizo usted para dejar de fumar? Bueno, igualmente la obra de Dios en nosotros. Y comenzó a hacernos preguntas y preguntas y preguntas, porque Él está viendo algo muy diferente en nuestras vidas. Amén. Sus hijos, mis hijos, su familia, sus padres, sus hermanos, todos los que están alrededor suyo y mío, deben de ver algo diferente que los inquiete, que los mueva. Esta mujer está ahí y ella clama y dice la palabra del Señor, versículo 18, he aquí cuando nosotros, le está hablando los espías, cuando nosotros lleguemos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y escuche bien, reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre, cualquiera. O sea, le manda a hacer una reunión familiar. Ahora recordemos que posiblemente los papás la veían de lejos porque era la oveja negra. Los hermanos no querían nada por la condición de esta mujer, por la fama que tenía. Tenía una profesión, ¿verdad? Bueno, dicen trabajadoras del sexo, ¿verdad? Por decir algo más suave, pero sigue siendo prostituta, ¿cierto? Entonces, pero Dios en ese momento, a través de estos espías, le dice, llama a tu papá, tú me estás pidiendo por ellos, llámalos. ¿Por qué? Porque no solamente debemos de orar por ellos, usted y yo tenemos que involucrarnos en buscar acercarlos hacia el Señor. Obviamente, ante una sentencia de muerte, pues no se podía negar. Y Dios usa momentos especiales, específicos en la vida de las personas para moverlos, para motivarlos, para empujarlos. Tiene que invitar a sus padres, es más, llamar a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a toda la generación y ponerlos bajo su techo, lo cual significa la cobertura. Todo el que esté bajo tu techo, bajo tus oraciones, estará bajo la cobertura que Dios tiene sobre tu vida. Amén. De tal manera que nosotros no podemos desechar nada, porque Dios no desecha a nadie.
Dijimos que lo vil, lo que no es, lo que no es sabio, Dios usa para su gloria y para su alabanza. Y esta mujer le prepara el corazón con toda la información confidencial de las noticias para que ella comience a creer algo que tal vez su familia no estaba haciendo. Es la primera que cree en Dios y se le puede considerar una mujer que no pertenece hasta ese momento al pueblo de Dios. Es una mujer gentil. Comienza entonces, le dice, vas a poner dice aquí, atarás un cordón de grana, lo cual simboliza la sangre de Cristo. Y lo pondrás en la ventana por donde descolgaste. Todo el que esté cubierto, todo el que el Señor, dice la palabra de Dios allá en Éxodo 12, que cuando el destruidor pasaba y miraba la sangre de Cristo en las dinteles de las puertas, pasaba de largo. No porque fueran santos los que estaban adentro, sino estaban bajo la cobertura. Volvamos a decir, bajo la cobertura de la promesa de Dios. Amén. Estábamos creyéndole a Dios. Esta mujer le estaba creyendo a Dios. Entonces el Señor a través de ella le llama, traiga a tu familia bajo tu techo. Pon este cordón de grana que simboliza la sangre del cordero en la ventana por donde lo descolgaste. Ahora escuche bien. ¿Qué simboliza esa ventana? En todas las casas tenemos ventanas. Simboliza lo que estás mirando hacia afuera. Simboliza que tú tienes que cuidar lo que va a entrar a tu casa, lo que esté entrando a tu hogar. ¿Me explico? Si está entrando pornografía, si están viendo películas que no convienen, ¿verdad? Si estamos viendo violencia, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no, la violencia engendra violencia. Entonces, usted y yo tenemos que cuidar las ventanas, nuestros ojos, que estamos viendo, nuestros oídos, que estamos oyendo, nuestras manos, que estamos tocando, nuestros pies, porque todo eso nos lleva hacia afuera de la cobertura. Ahora, ¿a quién se lo dijo? No se lo dijo a los papás, no se lo dijo a los hermanos, no se lo dijo a la familia, se lo dijo a Rahab, aquella mujer que estaba en aquel lugar con un propósito. Dice la palabra de Dios que usted y yo estamos aquí porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Que antes que te formara en el vientre, Dios nos escogió, Dios nos conoció y nos santificó para Él, nos apartó para Él. Pero tenemos que cuidar, no peleando unos con otros, ¿no? Esta mujer no está peleando con su familia, la vemos peleando con su familia, ¿verdad que no? Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue rogar, pedirles, interceder por sus padres, por sus hermanos y por toda su familia. Y luego el Señor les da la estrategia para que vengan a morar bajo su techo, bajo su cobertura. Y les dice, pon este cordón a la ventana, para que cuando vengamos a destruir Jericó, van a ver el cordón. El que esté dentro de la cobertura será guardado. El que se salga de la cobertura, su sangre será sobre él. Si alguien tocare uno que está bajo la cobertura, la sangre de ese caerá sobre nosotros. ¿Qué está diciendo? Este pacto que has hecho con nosotros lo vamos a respetar. Usted y yo tenemos que aprender en el Señor que Dios nos ha puesto en este camino con un propósito. En Hechos 16:31, leíamos ahora, cuando aquel guarda se va a matar porque Pedro y Silas podían haber escapado de la cárcel,
Pablo le grita, no te mates, porque aquí estamos todos. Y entonces aquel hombre cae a los pies del Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. De tal manera que inmediatamente por el acto de ese hombre, de ese soldado que estaba ahí o ese guarda, por la palabra que él expresa, alcanza traer bajo la cobertura de la fe de aquel hombre a toda su generación. Serás salvo tú y toda tu casa. No importa donde hoy estén tus hijos, no importa donde hoy caminen, pueden ser las personas más envenenadas contra el Evangelio, pero aquí hay una persona que le ha creído a Dios por ellos, que eres tú. Dios tiene un propósito grande. Ahora, esta mujer no solamente tenía que rogar por ellos, sino ella tenía que involucrarse para que ellos alcanzaran la misericordia. Ve, llámalos. Era lo primero que tenía que hacer, llamarlos, traerlos bajo cobertura, traerlos bajo intercesión, bajo clamor. No, mire hermanos, cuando una persona está apartada del Señor o anda en rebeldía, no necesita que nadie se lo diga. Y si sabe que usted le está diciendo y le está dando vibrazos todo el tiempo, no se va a acercar. No se va a acercar porque ya sabe lo que le va a decir. Trátelos con cariño, pero manténgase de rodillas por él. Guarde las ventanas de tu casa. Guarde tu vida espiritual. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida. Usted ve que ellos vienen, decía un pastor, su testimonio, él era hijo de pastor, es hijo de pastor, pero se había salido del camino. Andaba, cuando en la casa no damos un testimonio muy cristiano, los hijos salen por la primera ventana que encuentren. Afuera los atraen, el mundo, las amistades los seducen y ellos se encuentran en una mejor aceptación afuera y el enemigo los atrapa. Este hombre, este muchacho, se fue, anduvo en drogas, en alcoholismo y en todas las cosas terribles que podían pasar. Pero su mamá, ¿cuántas mamás sabemos aquí? ¿Ah? ¿Cuántos papás interceden por sus hijos? Amén. Ojalá que sí sea. ¿Ok? Y dice que su mamá oraba insistentemente por él. Él llegaba a la casa y ella no le decía nada. Le servía de comer, lo trataba con cariño, le decía que vino el siervo del Señor. Un día llegó a la casa y había unas amistades y le dice, entra él y se queda con la menor intención, porque venía bien drogado, con la menor intención de estar en aquel lugar. Y viene la mamá y lo llama y le dice, le presento a mi pastor. Mi mamá ya está chifla, ¿verdad? Y dice que eso lo pactó de una manera que él, los amigos fumaban y ellos veían elefantes volando y jirafas y entonces que tú eres, ¿verdad? Pero él veía a Abraham, veía a Moisés, veía a Isaac y todo le predicaba, porque aquella madre no dejaba de orar. ¿Cuánto alaban a Cristo por eso? ¿Sabe usted que las oraciones de la madre son efectivas? ¿De los padres son efectivas? ¿Cuánto alaban? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Porque tenemos acceso al trono de la gracia. Porque tenemos acceso a la misericordia de Dios.
Hoy es un gran predicador del Señor. Él cuenta su testimonio. Por eso, iglesia, es muy importante que entendamos hoy que somos llamados con un propósito. Y el propósito es que seas salvo tú y toda tu casa. Josué dijo estas palabras en un tiempo donde el pueblo de Dios se descarriaba, donde ellos se alejaban del Señor. Decidan hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígalo conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo creemos en el corazón porque tenemos un Dios fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle la gloria a Dios por eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Damos alabanza al Señor. Creemos como Rahab, que es nuestro Dios, es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿verdad? Él es el todopoderoso, el gran yo soy. Así que Rahab comienza a involucrarse, tiene que traer a su familia, y todos conocemos la historia. Jericó fue destruida, todo fue destruido, pero ¿dónde está Rahab? ¿Dónde está su familia? Si usted escudriña un poquito la palabra, se la va a encontrar. Se la va a encontrar en el libro de Ruth. ¿Sabe? Rahab vino a ser la madre de Obed. Bueno, es la abuela de Isaí, el padre de David. No me acuerdo que se llama Obed, creo que no. Ok. Jesús nace de la genealogía de Rahab. Sí, de una mujer ramera, de una mujer prostituta que le creyó a Dios y que fue preparada para que a través de su descendencia naciera David. David es bisnieto de Rahab. Y de ahí nace Jesús. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 1. De tal manera, hermanos, que la fe suya y la fe mía por nuestros seres queridos debe ser una fe que se fortalezca todos los días. ¿Cómo fue pactado este pastor? Por las palabras de su madre. ¿Cuáles palabras le estamos diciendo a nuestros seres queridos? ¿Qué estamos hablando de ellos? ¿Qué estamos hablando de nuestros hogares, de la iglesia del Señor? ¿Qué estamos hablando de los hermanos en la fe que somos la familia dentro de nuestra casa? Estamos ayudando para que la fe de ellos se engrandezca y para que puedan irse acercando poco a poco a los pies del Señor. Estamos creyendo en la sangre del Cordero que limpia pecados. Estamos creyendo en la sangre del Cordero que cubre multitud de faltas. Estamos creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Tu familia es sumamente importante para Dios. Mi familia es sumamente importante. Dios dice en su palabra en el libro de Isaías, porque la mano del Señor no se ha cortado para redimir. Y ahí usted puede decir, ahí donde está mi hijo, ahí donde está mi hija, ahí está donde están mis padres, ahí donde está mi generación. Yo declaro que mi generación es generación bendita de Jehová y los pongo a los pies de Cristo. Puedes alabar al Señor esta mañana, pero cuídate de no expresarte mal de ellos, porque ellos están en el propósito de Dios. Hoy el Espíritu Santo te dice, si ruegas de todo corazón, si clamas a ellos de noche y día, si declaras como Rahab, porque Jehová es el Dios de los ejércitos, es el Dios todopoderoso, porque nada es imposible para nuestro Dios, porque ese Dios que habita en mi corazón, en tu corazón, te ha puesto para hacer luz en medio de todas las naciones. Hoy Dios nos llama
O Dios nos llama a creerle, pero ordena tu camino. A veces nos damos ciertos permisitos por ahí. Y de pronto, oiga, cuando usted está viendo algo en la televisión, alguna película por ahí, y hay ciertas cosas que no convienen, en este momento puede llegar una visita y dice, mira, y estos son los que van a la iglesia, estos son los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le gusta avergonzarnos cuando nosotros andamos en desobediencia. Porque alguien te va a ver y va a decir, igualito a todos. Para ser así, yo me quedo como soy. ¿Me explico? Cuando usted abre la boca y habla, tenga mucho cuidado, porque de lo que abunda en el corazón hablará tu boca. Si estás chismeando de tus vecinos, si estás chismeando de todo, si estás hablando mal de la iglesia, que es tu familia en el Señor, estás hablando de la niña de los ojos de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Tenemos que tener el temor de Dios en nosotros. Dios quiere levantar tu familia. Dios quiere dar testimonio de ti en medio de todas las naciones. También Rahab quedó para la historia, para darnos ejemplo de que Dios no rechaza a ninguna persona. Si tu hija ha andado en malos caminos, tu hijo ha andado en malos caminos, ve delante del Señor y ponlo bajo la sangre del Cordero, ponlo bajo la cobertura de la oración y créele a Dios que ese Cristo que subió a la cruz murió para que ninguno se pierda. Jesús no vino por los salvos, vino por los pecadores. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Jesús no vino por los que pueden salir adelante, vino por los desvalidos, y por eso nos ha encontrado a nosotros. Él vino por ti y por mí. Hoy estamos delante del Señor a favor de nuestra generación. Ponlo bajo tu cobertura, ponlo bajo la sangre del Cordero. Por tu esposa, si tu esposa te abandonó, tu esposo te abandonó, bendícelo. No hables mal de él. Decláralo libre para Cristo, ya no para ti tal vez. Declara bendición sobre ellos. Si tu hijo o tu hija ha tomado un mal camino, modélale a Cristo, porque tu testimonio será más fuerte y lo atraerá hacia Dios. Cuando le hables con amor, lo hables con misericordia. ¿Sabes una cosa? Un sí de Dios que es una declaración bíblica delante de Dios es más fuerte que un no. El diablo te dice no puede, mira lo que te ha hecho, mira para atrás, es que no cambia, es que tu pasado, es que esto, es que el otro. El diablo se enfoca en lo viejo, en lo que ya no es, y entonces nos mina la fe y comenzamos a hablar palabras negativas, comenzamos a perder nuestra confianza en el poder de Dios para redimir, para sanar y para salvar. ¿Alguien dice amén? Tenemos un Dios que no mira para atrás. Tenemos un Dios que no trabaja como de atrás. Las cosas viejas pasaron. Y gloria a Dios por eso, porque muchos de nosotros, yo personalmente, y creo que usted también, nos apropiamos del borrador de Dios que borró nuestro pasado. Dios te bendice hoy, te restaura hoy y te proyecta hacia un futuro con una familia redimida, con hijos temerosos de Dios, con hijos libertados totalmente. Son miles de testimonios de hijos redimidos, de matrimonios restaurados, de familias restauradas, porque alguien decidió creerle a Dios. Bendice y no maldigas. Fuimos creados para bendición y no para maldición. Fuimos creados para creerle a Dios y ver la obra de Dios terminada. Usted dice, yo todavía le fallo al Señor. Le dice al Señor, yo te veo un producto terminado. Yo te veo un producto
conforme mi propósito, porque Dios tiene propósitos contigo, no tus propósitos, porque tus propósitos quizás no los alcances. Deposítate en las manos del Señor. Depositémonos en las manos del Señor. Y yo creo que los testimonios de hoy se fueron muy claros. Tienen que ayudarnos a crecer. Tienes que ayudarnos a doblar nuestras rodillas. Tienes que ayudarnos a crecer en fe. Rahab no miró su condición. Ella dijo, wow. Esa expresión seguro la tenían desde entonces, ¿verdad? Wow. Yo quiero ese Dios de los hebreos. Yo quiero ese Dios que abre el mar rojo. Yo quiero ese Dios que ha liquidado a todos los enemigos de Israel. Yo quiero a ese Dios que pelea por mí. ¿Cuántos quieren ese Dios? Yo quiero a ese Dios que envió a su propio Hijo a morir por mí en la cruz. Yo quiero a ese Dios que derramó su sangre por mí. Yo quiero a ese Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para que le creamos, no solamente por nosotros, sino que hoy vamos a poner toda nuestra generación bajo esa cobertura. Vamos a ponernos de pie. Alabamos la presencia del Señor y le damos gloria a nuestro Dios. Levanta tus manos, pero levanta con tus manos tu corazón. Créele a Dios, dile, Señor, yo pongo hoy mi corazón delante de ti. El salmista David dijo, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino recto. Señor, tú sabes que en muchas cosas te he fallado en la fe, te he fallado en la perseverancia, te he fallado, Señor Santo, en ser un adorador genuino, una adoradora genuina, porque me he enfocado en mí mismo o en mí misma. Pero hoy sé que me has puesto con un gran propósito para que yo y mi casa seamos salvos, para que mi generación sea alcanzada para tu reino. Ese hijo que hoy anda en el homosexualismo, ese hijo que anda en la prostitución, en el adulterio, esa hija que anda en caminos no buenos, esa familia que hoy se cansó de que le esté dando con la Biblia. Modélale a Cristo y trátalos con el amor de Dios. Ponlo bajo la cobertura de la oración. Ruega por ellos, intercede por ellos, declara por ellos. Dile al Señor, mi hijo será un predicador tuyo y lo veré con mis ojos. Como dice el salmista David, yo sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que he de ver la gloria de Dios sobre mi generación, porque mi generación pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo declaro que tu esposo viene a los pies de Cristo, que tu hijo ya no va a estar corriéndote, oh Dios eterno, no va a estar fugándose de las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaro que yo y mi casa seremos salvos. Señor, ayúdame a comprometerme contigo. Ayúdame no solamente a orar, sino a alcanzarlos. Que seas tú a través de mí, llegando al corazón de ellos. Señor, gracias por tu sangre preciosa. Gracias por esa sangre derramada sobre nuestras cabezas. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en los dinteles de nuestras puertas y nuestras ventanas, Señor. Gracias, Señor, porque no voy a hablarle más a ellos, sino vengo delante de ti, cerrando cada puerta, cada rendija, cada punto que ellos puedan abrir, arrebatándolos al enemigo, llevando cautivas esas mentes a la obediencia de Cristo. Padre, bendícelos, Señor, y atráelos a tu reino. Atráelos a ti, Señor, y guarda nuestro caminar cada día. Bendícenos con la paz tuya, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo.